Hola, si esta es la primera vez que estás en mi canal, soy Amanda Merbu y es para mí un auténtico placer poder contar hoy contigo. Y hoy voy a hablarte de cuáles son las emociones que solo puede experimentar tu ex si haces contacto cero. Y es que yo sé que es complicado decantarse por cuál es la manera correcta de proceder cuando igual alguien te deja y tú quieres recuperar a esta persona o alguien no se porta bien y tú sales de la vida de esta persona con esperanzas de que esto cambie, de que esta persona recapacite. En fin, en ocasiones, cuando no estamos pasando por un buen momento con alguien en el amor, pero en algún momento hubo algo o esperamos que haya algo, como digo, surgen mil dudas de cómo debería proceder. Y hoy te voy a hablar de por qué el contacto cero provoca ciertas emociones, cuáles son para que tú las conozcas y por qué hacer otro tipo de procedimientos no las provoca, como por ejemplo sería el mantener una comunicación indiferente, que es un método que también siguen muchos coaches, que tiene, al igual que cualquier método, ventajas y desventajas. Y aquí vamos a ver la comparativa. Y una de las primeras cosas que tienes que entender cuando pasas a contacto cero es que a partir de ahí, o mejor dicho, a partir del momento en el que esta persona se percate que estás en contacto cero, que a veces tarda un poco en darse cuenta si no te guías hasta el momento en una comunicación diaria, sino que hablabas de vez en cuando. En fin, en el momento en que esta persona se percata, es normal que entre en fluctuaciones emocionales provocadas por la falta de control. Piensa una cosa, del mismo modo que cuando esta persona te dejó, tú entraste en fluctuaciones emocionales por eso, porque esto escapaba de tu voluntad. Esta persona te deja a pesar de que tú no quieras, o en el caso de que tú tengas que dejar a esta persona porque se estaba portando mal contigo, también es involuntario, no es lo que a ti te gustaría. Entonces sientes ausencia de control y esa ausencia de control lleva a que tus emociones estén un poco descontroladas y es normal que puedas pasar del enfado a de repente la pena, a la rabia, a la nostalgia, a ya casi lo tengo superado o me muero si no vuelves. En fin, tus emociones van cambiando. Y el contacto cero te viene muy bien para no caer en reacciones impulsivas según cómo te sientas y tienes que tener en cuenta que esto mismo le pasa a tu ex en el momento en el que siente que deja de tener control sobre ti o control sobre la situación que hay entre vosotros. Por ello es muy importante que no te tomes tan en serio sus reacciones porque son cambiantes. Nos creemos siempre que lo que hace un ex, esta gente es cátedra, entonces nos da mucho miedo, ¿no? Igual esta persona está en un momento en el que se enfada porque estés tú en contacto cero y te hace alguna amenaza del tipo, bueno, como veo que ya no quieres saber de mí, tranquilo que voy a salir de tu vida y no vamos a hablar nunca más. Y tú te mueres de miedo por pensar, es que si lo dice lo tiene claro. No tengas miedo. Tu ex probablemente durante el contacto cero te dé señales confusas por esas fluctuaciones emocionales. Pero si tú no entras, si no entras en pánico, si no haces nada, es normal que pasado un tiempo esa misma persona de repente, me ha dado like a una foto o tengo una llamada perdida y si no reaccionas a la llamada te escriba, te llamé sin querer o te llamé porque quería tal información, en fin. Es importante no tomarnos tan a pecho las reacciones por entender que va a provocar fluctuaciones emocionales, pero es bueno, muy favorable que esta persona ya no se sienta de ninguna manera en control, que tenga que sufrir ese descontrol del mismo modo que lo sufres tú y eso solo lo consigues mediante el contacto cero. Otro punto que yo creo esencial para aclarar aquí cuando hablamos de comunicación y contacto cero es que algunos coach, como digo, defienden la comunicación indiferente, porque sostienen que el contacto cero pues, es inmaduro o refleja demasiada emocionalidad, ¿no? Es decir, no te hablo porque me dueles tanto que no soy capaz de mantenerme en comunicación contigo, ¿no? Y esto de algún modo al principio es cierto que es así y le puede dar tranquilidad o inflar el ego a tu ex según qué tipo de relación hayáis tenido, qué tipo de ex sea. Pero tenemos que ver aquí
una serie de aspectos que son esenciales y por los cuales el contacto cero a la larga es la mejor baza y te da una ventaja. Porque lo primero, cuando tú pasas a comunicación indiferente desde el minuto cero, esto no es plausible. Es decir, cualquier ex sabe que por mucho que tú reacciones más o menos dentro de la dignidad, si tú no estabas conforme a la ruptura te molesta, la ruptura te duele. Entonces, cuando tú desde el minuto cero hablas con tu ex como si no te importase, como si estuvieses bien, esta persona no es estúpida, probablemente se dé cuenta que esto lo estás fingiendo. Y entonces ya le demuestras que vas de farol desde el momento cero. En plan, no, esto no me importa, yo estoy bien. Nadie se cree eso. Entonces, efectivamente, cuando pasas a contacto cero, es una forma de confirmarle al principio, oye, sí que me dueles, sí que esto me está afectando, sí que no estoy bien. Pero esto es temporal. Al principio tu ex está muy tranquilo de decir, vale, fíjate lo dolido que está. Pero a medida que pasa el tiempo, pierde esa seguridad y entran las dudas. Las dudas de decir, oye, ¿y si esta persona ya está mejor y simplemente sigue en contacto cero porque lo está superando y no tiene el más mínimo interés en saber de mí? O con el tiempo esas dudas se incrementan y ya empiezan hasta dudas del tipo, oye, ¿y si ha conocido a alguien? Surgen los miedos. ¿Qué pasa? Si tú estás manteniendo con tu ex una comunicación indiferente, es decir, eres cortés, le demuestras que estás bien, que tú llevas la ruptura bien, o sea, finges que en esto no te pasa factura, esta persona puede abiertamente preguntarte si le surgen todos esos miedos, decirte, oye, ¿estás quedando con alguien? ¿Estás conociendo a alguien? Y en teoría, como tú estás tan bien, no hay motivo por el cual no debas dar esa información, ¿no? ¿Y ahora qué haces? ¿Mientes? ¿Te inventas que estás conociendo a alguien y empiezas ya a crear una relación entre vosotros de mentiras? ¿Le confirmas que no? Por el contrario, que no estás conociendo a nadie, por lo cual esta persona está súper tranquila, despeja su miedo, se acabó su ansiedad. Es decir, esto no te conviene. Cuando estás en contacto cero, esta persona no tiene la opción de despejar todas esas dudas. Y son precisamente esas dudas las que le obligan a enfrentarse a sus peores miedos. Y créeme que sí, las primeras 2 semanas piensa, ¡ay, qué dolido estás! A los 2 meses esa seguridad la pierde. Se ha creado esa distancia, se ha creado ese misterio y simplemente ya le quedan un montón de dudas, las cuales no puede resolver y además, según cómo se encuentre, va a llegar a hipótesis, ¿no? Porque normalmente cuando no tenemos información, hacemos las hipótesis en base a cómo estemos. Por ejemplo, si está en un momento bueno y se siente bien, ¿no? Pues dirá, seguramente esta persona simplemente no me habla porque sí, pero porque querrá que yo vuelva, pero fijo que no lo ha superado, fijo que no está con nadie. Pero cuando le pille un momento bajo, que te eche de menos, que se sienta solo, ahí llegarán los fantasmas, los demonios y dirá, ay, seguro que entre tanto ha conocido a alguien y ya no me habla simplemente porque ya no le importó nada, lo habrá superado, en fin. Todo esto va a ser más descontrol emocional y todo juega a tu favor. Otra emoción fantástica que provoca el contacto cero es que acelera el echar de menos. Y cuando hablamos de tiempos en temas de ruptura juegan un papel muy importante. Hay veces que personas no retoman una relación porque fallan mucho los tiempos, porque regresan los ex cuando tú ya los tienes tan superados o cuando efectivamente ya has conocido a alguien nuevo o, en fin, aquí normalmente el tiempo puede jugar una mala baza, un mal papel porque no se coordina nada. Y es que tienes que tener en cuenta una cosa. Experimentáis quien deja y el dejado el tiempo de manera muy diferente. ¿Por qué? Pues precisamente como tú quieres recuperar a esta persona, como te duele la ruptura, sufres mucho. Y es ese malestar y ese sufrimiento el que hace que experimentes el tiempo como una agonía y se prolongue, ¿no? Se hace muy largo. El primer mes después de la ruptura para ti es larguísimo, es infernal, mientras que por el contrario, para la persona que deja o es dejada porque no valoraba la relación, no lo vive así, no lo vive de esta manera.
puede en un momento dado pasarlo mal, pero es evidente que ni de lejos lo va a pasar tan mal. Y sobre todo en estos casos en los cuales igual una persona retoma ciertas actividades que quería hacer una vez que ya no tuviese pareja o experimenta esa sensación de libertad inicial y sale y lo pasa bien, entonces el tiempo se le pasa volado. Entonces es muy frecuente que en ocasiones para una persona que deja los primeros 2 o 3 meses se pasen rápidos, mientras que evidentemente para el dejado son una tortura. Entonces, si tú estás en comunicación indiferente y esta persona aún sabe de ti, tal, puede echarte de menos, pero evidentemente no te va a echar tanto de menos como si no puede saber nada de ti, no sabe qué haces, en el momento en que te echa de menos no puede hablar contigo. Entonces, esa barrera, esa distancia que creas va a hacer que mucho antes empiece a echarte de menos con mayor intensidad y no pase el tiempo tan a la larga sin ser muy apercibido por esta persona. Es decir, no va a pasar este gran fallo de que de repente diga, uy, han pasado 2 o 3 meses y es ahora cuando empiezo a echarte de menos cuando la otra persona ya está levantando cabeza. Entonces, para que los tiempos cuadren, como digo, el contacto cero va a hacer que mucho antes esta persona empiece a asimilar lo que supone haberte perdido y tengáis la esperanza de que pueda llegar a tiempo nuevamente a tu vida. Bueno, diría que no son pocas las ventajas emocionales que consigues provocar en esta persona gracias al contacto cero frente a otro tipo de comunicación que mantengas. Así que espero que esto te ayude a entender, como siempre, los procesos mentales mejor y te anime a mantenerte fuerte y firme y a no caer en faroles o tanteos por parte de esta persona. Si te ha gustado y aún no estás suscrito a mi canal, pues por supuesto te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos podamos volver a ver. Y hasta entonces te mando un beso enorme.